A ver, viajemos un momento en el tiempo. Estamos en 1891. Pensemos en el escenario. Fábricas echando humo por todos lados, ciudades que crecen y crecen sin ningún control, y una tensión social entre ricos y pobres que está de verdad a punto de explotar. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, aparece un documento desde Roma. Lo increíble, escrito por un papa de 81 años que lo cambia todo. Hoy precisamente vamos a desmenuzar cómo esta carta, la famosa Rerum Novarum, terminó siendo casi un manual de instrucciones para el movimiento obrero moderno. Y con esta frasecita, el Papa León XIII le puso nombre y apellido al caos de su tiempo. Ojo, no hablaba de un simple cambio, ¿eh? Hablaba de un ardiente deseo, como un fuego que estaba consumiendo los cimientos del viejo mundo y que, exigía una respuesta, pero ya. Y esa respuesta llegó del lugar menos esperado. No fue un manifiesto político ni un tratado de economía, sino una carta del Papa. Su efecto fue, de verdad, inmediato. Hay que imaginarse la escena. En un mundo partido en dos bandos irreconciliables, este documento cae como una bomba, y se discutía con la misma pasión en los salones elegantes de los ricos que en las reuniones secretas de los obreros. Y aquí está la gran pregunta que nos trae hoy. ¿Cómo es posible que las palabras de un líder religioso, escritas en el siglo XIX, sigan resonando en los debates actuales sobre salarios y sindicatos? Pues la respuesta es mucho más sorprendente de lo que parece. Ok, para entender la Rerum Novarum, primero tenemos que viajar a su época. Un mundo lleno de chimeneas, de máquinas de vapor y de una herida social profundísima. La revolución industrial prometía progreso para todos, pero lo que creó fue un problema tan grande que lo terminaron llamando la cuestión social. El contraste era brutal. Por un lado, la promesa de un progreso casi ilimitado, de una riqueza nunca antes vista. Y por el otro, la cruda realidad de la gran mayoría. La propia encíclica lo dijo sin pelos en la lengua. Los trabajadores estaban entregados, aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios. Esa brecha simplemente ya no se podía sostener. Y en medio de este choque de trenes ideológico es donde aparece León XIII. Él se dio cuenta de que la sociedad estaba como atrapada entre dos fuegos, dos extremos que él consideraba igual de peligrosos. Así que en lugar de tomar partido, propuso algo totalmente nuevo, una tercera vía. Y este era el campo de batalla. Por un lado, un liberalismo que en la práctica dejaba al trabajador completamente a su suerte frente al poder del capital. Y por el otro, un socialismo revolucionario que, según el Papa, ofrecía una solución falsa al atacar un derecho que él consideraba fundamental, la propiedad privada. La Rerum Novarum fue un desafío directo a estas dos posturas. Entonces, ¿qué fue lo que propuso exactamente León XIII? Porque no se quedó solo en la crítica, ofreció todo un conjunto de principios que para la época eran revolucionarios. A ver, vamos al corazón del documento. Primero, defendió la propiedad privada, sí, pero con una función social. Segundo, introdujo esta idea del salario justo, no solo para sobrevivir, sino para poder vivir con dignidad. Tercero, le exigió al Estado que interviniera para proteger a los más vulnerables. Y cuarto, y esto fue lo más explosivo de todo, afirmó el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. Esto último, para la élite católica de la época, fue un auténtico escándalo. Y es clave entender esto. La encíclica no buscaba la lucha de clases, sino la colaboración. Proponía una especie de pacto social, con deberes para ambos lados. Los obreros debían trabajar con honestidad, claro, pero los patrones tenían obligaciones que no podían eludir. No tratar a la gente como si fueran esclavos, respetar su dignidad y, por supuesto, pagar un salario justo. El objetivo era la armonía, no la guerra social. Y escuchen nomás la fuerza de sus palabras. Para que a nadie le quedara la menor duda, fue directísimo. Defraudar a alguien en su salario no es un simple error administrativo, es un gran crimen que llama a las iras vengadoras del cielo. Esto ya no era economía, esto era una declaración moral con consecuencias, digamos, eternas. Ahora pasemos a ver cómo estas ideas, que nacieron en Roma, viajaron miles y miles de kilómetros para aterrizar en un contexto muy diferente, el México de finales del Porfiriato, un país que, por cierto, también vivía sus propias y muy profundas tensiones sociales. Esta línea de tiempo nos captura un poco la tensión del momento. Fíjense, todos esperaban la encíclica para el 1 de mayo, una fecha que las élites temían por las protestas obreras, pero se retrasó. Así que durante más de un mes, la prensa mexicana especuló, tradujo adelantos que llegaban de Europa, preparó a la opinión pública. La expectativa era máxima cuando, por fin, el 17 de junio, el texto completo apareció en los periódicos de la capital.
¿Y tuvo impacto? Pues que los datos hablen por sí solos. 138. Ese es el número de artículos que solamente 2 periódicos le dedicaron en poco más de 6 meses. Estamos hablando de un promedio de 4 artículos a la semana. La Rerum Novarum no fue una noticia más, no. Se convirtió en el tema de conversación obligado en todo México. Pero claro, las ideas no se quedaron nomás en el papel. La Rerum Novarum inspiró directamente la acción. Vamos a ver cómo sus principios se tradujeron en un movimiento obrero real y organizado aquí en México. Y así, las palabras se hicieron acción. En 1907 nació la Unión Católico Obrera, diseñada específicamente para aplicar los principios de la encíclica. Su misión iba mucho más allá del salario, buscaba la formación moral, el ahorro, la ayuda mutua, la capacitación técnica. Se trataba de dignificar al trabajador en todos los aspectos de su vida, ¿se entiende? Y esto no era algo teórico, ¿eh? No era algo que pasaba en oficinas lejanas. El movimiento echó raíces en el mero corazón de los barrios. Esta lista muestra solo algunos de los círculos obreros que había en la Ciudad de México para 1912. Estaban en las parroquias, en los templos, en el centro de la vida de la comunidad. Era una organización que se construyó de verdad desde abajo. Pero el impacto de la Rerum Novarum fue mucho más allá de México. Demos un paso atrás para poder apreciar su influencia a largo plazo y a escala mundial. Resulta que este documento no fue un evento de una sola vez. No. Fue la piedra fundacional de algo mucho más grande, la doctrina social de la Iglesia. O sea, un cuerpo de enseñanzas que ha evolucionado por más de un siglo y que ha ido guiando la forma en que el catolicismo se relaciona con la economía, la política y la sociedad. Y esta tradición ha continuado. Otros papas, más adelante, publicaron sus propias encíclicas justo en los aniversarios de la Rerum Novarum, actualizando sus principios para los nuevos retos de cada época. Se convirtió, pues, en el punto de partida de un diálogo que sigue hasta hoy. Y de vuelta en México, el legado se puede medir en cifras concretas. La UCO creció hasta convertirse en la Confederación Nacional Católica del Trabajo. Miren estos números para 1926. Más de 300 sindicatos y 22,000 miembros. Esto no era un club de debate, ¿eh? Fue un movimiento obrero masivo, organizado y con un poder real, nacido directamente de las ideas de aquella encíclica. Y así llegamos al día de hoy. Porque en esta era de economía gig, de trabajo remoto, de automatización, las preguntas que se hacía León XIII sobre un salario justo y la dignidad del trabajador son más urgentes que nunca. Quizás ese es el verdadero legado de la Rerum Novarum. No darnos todas las respuestas, sino obligarnos, más de 130 años después, a seguir haciéndonos las preguntas correctas.